Buenas tardes, me presento. Mi nombre es Adriana Hernández Lara, soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Actualmente estoy cursando el módulo de Protección Internacional en materia de derechos humanos. El nombre del reto es Criterios del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. El nombre de mi asesor es Miguel Ángel Espinosa Arriola. Tengo la matrícula 224020. La fecha de elaboración es el día 3 de marzo del 2026. A continuación daremos respuesta a las siguientes interrogatorias. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que resuelve el caso Radilla Pacheco contra México. La guerra sucia fue una política de terrorismo del Estado mexicano encaminada a detener, torturar, desaparecer y ejecutar a todo aquel que manifestara su apoyo en los movimientos de reivindicación campesina de las décadas 1960 y 1970, principalmente en el estado de Guerrero. Durante estos años, cientos de activistas sociales fueron víctimas de tortura, ejecuciones y desaparición forzada. Estas violaciones a los derechos humanos continúan en total impunidad. Uno de los casos más destacados fue el caso de Radilla Pacheco contra México. El 25 de agosto de 1974, el señor Rosendo Radilla Pacheco fue presunta víctima de desaparición forzada por elementos del ejército mexicano, destacando en el municipio de Atoyac de Álvarez Guerrero, luego de varias denuncias interpuestas ante instancias estatales y federales por familiares del señor Rosendo Radilla. El 15 de noviembre del 2001, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y Asociación de Familiares Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México presentaron una denuncia en contra del Estado mexicano en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ante el incumplimiento del Estado mexicano respecto de las recomendaciones hechas por la Comisión Interamericana. El 15 de marzo del 2008, ese órgano internacional sometió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El procedimiento ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la fecha de presentación de la petición es el 12.511, el 15 de noviembre del 2001. La fecha de informe de admisión es el 65-05 del 12 de octubre del 2005. La fecha de informe de fondo fue el 60-07 del 27 de julio del 2007. Se presentó la denuncia por parte de sus familiares. Organizaciones de derechos humanos presentaron la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tras décadas de impunidad en los tribunales militares. La fecha de remisión del caso de la Corte Interamericana es el 13 de marzo del 2008. Petitorio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se solicitó a la Corte que declare la responsabilidad internacional del Estado por la alegada violación de los derechos consagrados en los artículos 3, 4, 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo tratado, en prejuicio de Rosendo Radilla Pacheco. Asimismo, solicitó a la Corte declarar la responsabilidad internacional del Estado por la alegada violación de los artículos 5, 8 y 25 de la Convención Americana en perjuicio de las siguientes familiares del señor Radilla Pacheco. De otro lado, solicitó que se declare el incumplimiento por parte del Estado en el artículo 2, 5 y 13 de la Convención Americana, petitorio de los representantes de las víctimas. Los representantes solicitaron ante la Corte que declare el Estado responsable por la violación de los derechos consagrados en el artículo 4, 5 y 7 de la Convención Americana en relación al artículo 1.1 mismo tratado, en concordancia con los artículos 2 y 11 de la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas en prejuicio del señor Rosendo Radilla Pacheco. La Corte decide rechazar las excepciones preliminares interpuestas por los Estados Unidos mexicanos, aceptar el reconocimiento parcial de responsabilidad internacional efectuado por el Estado. La Corte declara que el Estado es responsable por la violación de los derechos a la libertad personal, a la integridad personal,
al reconocimiento de la persona jurídica y a la vida, consagrados en el artículo 7.1, 5.1, 5.2, 3 y 4.1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en relación con la obligación de respetar y garantizar contenido del artículo 1.1 de la misma, y con los artículos 1 y 11 de la Convención Interamericana sobre la desaparición forzada de las personas, en perjuicio del señor Rosendo Radilla Pacheco. Se centra en transformar la estructura judicial del país para garantizar la protección de los derechos humanos frente a abusos estatales. En conclusión, el caso Radilla Pacheco dejó ver los delitos cometidos por militares abusando de su poder en contra de civiles para desaparecer, torturar, y ahora el control de convención de los jueces debe proteger los derechos humanos basándose en el tratado internacional y no solo en las leyes locales. La Corte decide rechazar las excepciones preliminares interpuestas por los Estados Unidos mexicanos, aceptar el reconocimiento parcial de su responsabilidad internacional efectuado por el Estado. La Corte declara que el Estado es responsable de la violación de los derechos humanos y la libertad personal. Gracias.